El 7 de abril de 1931, los futuros esposos celebraron un contrato de separación de bienes. Este mismo lo sujetaron a las leyes bolivianas. Asimismo, establecieron su domicilio conyugal en París. Con motivo de la guerra, ella lo tuvo que cambiar a Nueva York y él lo tuvo que cambiar a Londres. En 1944 comenzaron las desavenencias conyugales, por lo que ella demandó el divorcio ante tribunales de Estados Unidos. El 10 de julio de 1944 celebraron un contrato por el que él prometió darle dinero a cambio del desistimiento de la demanda por parte de ella. Asimismo, él exigía la renuncia de ella a cualquier derecho de obtener cualquier indemnización en el caso de que se pronunciara el divorcio o la separación de cuerpos. Ahora, la historia comienza el 8 de abril de 1931, donde María Cristina de Borbón, española menor de 18 años, contrae matrimonio con Antenor Patiño, el cual era boliviano. Debido a que ella contrajo matrimonio con Antenor, ella obtuvo la nacionalidad boliviana. Las partes en este caso son María Cristina de Borbón y Bosch-Labruz, la cual era española hasta antes del matrimonio, y Antenor Patiño y Rodríguez, el cual era boliviano. El 16 de abril de 1946, él demandó el divorcio en París. El 13 de diciembre de 1946, el Tribunal de la Cena se declaró incompetente para conocer de la demanda de divorcio entre extranjeros. El 12 de mayo de 1947, la Corte de Apelación revocó la sentencia. Después de esto, el 21 de junio de 1948, la Corte de Casación abandonó el viejo principio de incompetencia de los tribunales franceses para conocer del divorcio entre extranjeros. El 28 de junio de 1950, toda vez que con motivo de la decisión anterior ya no existía el obstáculo de la incompetencia judicial, el Tribunal del Sena desechó la demanda con fundamento en que el divorcio estaba prohibido por la ley española, a la que reenviaba parcialmente la ley boliviana, que era la ley de la nacionalidad de los esposos. El 12 de mayo de 1951, la Corte de Apelación admitió la demanda que originalmente era de divorcio, y él convirtió en demanda de separación de cuerpos, es decir, pasó de una demanda que era originalmente de divorcio a ser una demanda de separación de cuerpos. Después de esto, el 21 de octubre de 1952, la Corte de Casación casó por violación a la regla de doble nivel de jurisdicción la demanda, por lo que él decidió desistir la demanda en los tribunales franceses, ya que no le estaban concediendo dicho divorcio o separación de cuerpos. En cuanto a España, el 1 de agosto de 1949, ella demandó ante los tribunales la nulidad del contrato de separación de bienes y solicitó que los declaren unidos en sociedad conyugal, y ganó. El 23 de mayo de 1954, la Corte de Madrid revocó la sentencia que había realizado. El 1 de julio de 1955, el Tribunal Supremo confirmó dicha sentencia. Ahora, en cuanto a Francia, el 17 de octubre de 1956, a petición de ella, el Tribunal del Sena declaró la nulidad del contrato de separación de bienes por incapacidad, debido a que la ley española, ley de su nacionalidad al día en el que ella contrajo el matrimonio, exigía la ayuda del padre adoptivo y no su autorización, es decir, el padre autorizó cuando realizaron el contrato de separación de bienes. Sin embargo, era necesaria su ayuda más no su autorización. El 1 de julio de 1959, la Corte de Apelación confirmó. El 15 de mayo de 1963, la Corte de Casación rehusó casar la sentencia, desechando el recurso de él. El 2 de julio de 1958, el Tribunal del Sena concedió la separación de cuerpos solicitado por ella. Después, el 1 de julio de 1959, la Corte de Apelación confirmó, aplicando la ley francesa al caso, con motivo del orden público internacional francés. Esto es debido a que la combinación de las leyes boliviana y española impedía el relajamiento del lazo conyugal. El 15 de mayo de 1963, la Corte de Casación confirmó que era procedente la separación de cuerpos solicitada por ella. De igual manera, los jueces de fondo concluyeron que la aplicación de las reglas de conflicto francesas, en combinación con el contenido de la ley boliviana, la cual no conocía la separación, y su reenvío a la ley española, la cual no permitía el divorcio, lleva a la imposibilidad tanto del divorcio como de la separación de cuerpos, lo cual es contrario al orden público internacional francés, por lo que la ley del foro fue aplicable en sustitución de la ley normalmente aplicable. En cuanto a Estados Unidos, particularmente Nueva York, el 12 de julio de 1945, el 15 de julio de 1949 y el 14 de julio de 1941,
Los tribunales ordenaron el cumplimiento del contrato que habían celebrado el 10 de julio de 1944, por el que se había comprometido a darle dinero a ella a cambio del desistimiento de la demanda de divorcio, intentada por ella en Nueva York. Ahora, nuevamente en París, el 5 de febrero de 1953, él ganó en primera instancia ante el Tribunal del Sena la demanda de la devolución del dinero que le dio a ella por el contrato del 10 de julio de 1944. En este contrato cabe recalcar que él se comprometió a darle dinero a ella a cambio del desistimiento de la demanda de divorcio intentado por ella en Nueva York. Después de esto, el 7 de julio de 1954, ante la Corte de París, él perdió la apelación. Después de esto, el 14 de noviembre de 1958, Patiño obtuvo el divorcio en México. Esto fue ampliamente criticado ya que se obtuvo con bastante facilidad, a diferencia de las demás normativas aplicables en los diversos países. Y bueno, dentro de los problemas jurídicos tenemos la validez del contrato porque Patiño promete darle el dinero a Borbón, el régimen de matrimonio, la competencia para otorgar el divorcio y la competencia para otorgar la separación de cuerpos. Los derechos aplicables son el español, el mexicano, el francés, el estadounidense y el boliviano. Cabe destacar que también existen tribunales involucrados, como es el Tribunal Español, el Tribunal de Francia, el Tribunal de Nueva York y el Tribunal Mexicano. Respecto a la figura del reenvío, se produce cuando la norma del conflicto del foro, es decir, país donde se juzga el conflicto, se remite a un derecho extranjero, o sea, de otro país, y la norma conflicto a su vez de ese país remite a otro, o sea, lo envía. Este puede ser de primer grado o también de segundo grado. La identificación de 3 criterios judiciales mexicanos aplicables al caso. El primero, el derecho extranjero a quien lo invoca como fundamento de su acción le incumbe la carga de probarlo. Si el actor basó su acción en un matrimonio celebrado en el extranjero y regido por las leyes del lugar, debió haber probado que según estas el matrimonio canónico produce efectos jurídicos semejantes a los del matrimonio civil. Destacadamente, si en tanto que subsiste constituye un impedimento para que los unidos por el vínculo canónico puedan contraer con persona diferente matrimonio civil, y esto porque en el derecho mexicano no sería impedimento, porque para este el matrimonio canónico no produce ningún efecto jurídico. Lo expuesto no obsta para que nuestra República, en acatamiento de sus compromisos internacionales sobre la materia, reconozca matrimonios no civiles, sino de cualquier otra índole que se celebren en otras naciones, el valor y los efectos jurídicos que sus propias leyes le atribuyen. Segundo criterio judicial aplicable al caso es el Estado civil, ley aplicable, territorialidad de la ley. Los artículos 12 y 13 de nuestro Código Civil establecen que las leyes mexicanas deben aplicarse a todos los habitantes de la República, sean nacionales o extranjeros, y a los actos o contratos que celebrados en el extranjero deben ser ejecutados en el territorio de la República. La aplicación de las leyes mexicanas, por lo que respecta a los actos del Estado civil, solo procede en cuanto a los efectos de los mismos, pues en lo relativo a forma se rigen por las leyes del lugar de su celebración. Tercer criterio judicial. Divorcio. La separación injustificada de un cónyuge como causal es de tracto sucesivo. La separación sin causa justificada de la casa conyugal, además de inducir sospecha fundada de mala conducta, siembra el resentimiento y la desconfianza, a la vez que significa el incumplimiento de los deberes que impone el matrimonio, el de asistencia, socorro mutuo y convivencia. Esta causal de divorcio es de tracto sucesivo, o sea, de realización continua, y por tanto no se produce la caducidad de la acción en que ella se funde. A pesar de que haya transcurrido un término mayor a 6 meses siguientes al día en que hayan llegado a noticia de abandonado los hechos respectivos, en virtud de que al persistir subsiste la causa para demandar el divorcio. Se citaron 3 opiniones de doctrina o de foro, y la primera opinión de foro fue del licenciado Jorge Carrillo, que como profesor de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la UNAM, dice lo siguiente.
Antenor Patiño llega a México con pasaporte diplomático, sostiene que ha establecido su domicilio en nuestro país y demanda ante el Juzgado Séptimo de lo Civil de esta capital el divorcio de su esposa, invocando diversas causales de la ley mexicana que no viene al caso detallar, más la de abandono de hogar para justificar la competencia de los tribunales mexicanos en acercamiento a la disposición del Código de Procedimientos Civiles del DF, que declara competente en los juicios de divorcio al juez de domicilio del cónyuge abandonado. Jorge se pregunta, ¿deben los tribunales mexicanos conocer esta demanda? Patiño sí estaba domiciliado en México porque llega a nuestro país y acredita ser extranjero, habitante de la República Mexicana con domicilio en la Ciudad de México, en la que reside con propósito de establecer, según expresamente lo manifestó con anterioridad a la presentación de su demanda de divorcio. Esto lo coloca en posición de serle aplicables las leyes mexicanas conforme al artículo 12 y 29 del Código Civil. Basta la declaración ante las autoridades respectivas para que un extranjero establezca su domicilio en México y además como la determinación del domicilio de una persona física se rige por la disposición del Código Civil, sea la persona nacional o extranjera, y no por la Ley General de Población. Todo extranjero podrá invocar la ley mexicana aún en perjuicio de terceros si previamente a la presentación de su demanda de su querella de su gestión administrativa ha declarado ante la autoridad respectiva su propósito de establecerse en la República. La opinión fue que creo que nuestros tribunales deben ser un poco más exigentes en este particular. Patiño ingresó al país con un pasaporte diplomático y de acuerdo con el artículo 69 de la Ley General de Población, este no es el caso en el que nuestra ley tipifica como fraude en la ley. Nuestros tribunales, desconociendo totalmente hechos tan evidentes como la ausencia absoluta de contacto de la ley mexicana con el matrimonio Patiño-Borbón, la circunstancia de estar pendientes 2 juicios de divorcio seguidos, respectivamente por la parte de Nueva York y en París, con las leyes de cuyos países sí han tenido contacto efectivos, y la absoluta falta de vinculación de Patiño con México, ha decidido resolver en 1960 un matrimonio celebrado en 1931 en España por extranjeros, aplicando disposiciones del Código Civil mexicano y sin tomar en cuenta para nada el derecho extranjero. Artículo 2. Carlos Tello Díaz. Nexo. Establece opinión fuerte acerca de la razón por la que se le otorgó el divorcio en México a Patiño. ¿Por qué Patiño llegó a México? Algunos pensaban que al reconocer al gobierno de la República Española en el exilio México, que no tenía relaciones con Franco, estaba en posibilidad de ayudar a un hombre que había contraído nupcias en España bajo las leyes de la República. Otros más bien señalan que el país era entonces un paraíso legal para conseguir el divorcio, al que acudían incluso varios actores de Hollywood. Crítica 1. El presidente Adolfo Ruiz Cortines, al tanto de sus tribulaciones, le ofreció su apoyo para resolver el asunto de su divorcio, si hacía una buena inversión en México. Crítica 2. Patiño, a pesar de viajar con pasaporte diplomático, estableció así su domicilio conyugal en la capital de México. Ahí en 1956 empezó la construcción del Hotel María Isabel, un edificio muy elegante situado en la zona más exclusiva del Paseo de la Reforma, y ahí también más tarde concibió y planeó lo que sería su obra más espectacular, el Hotel de las Hadas en la costa del Pacífico, junto el aeropuerto de Manzanillo. La suerte estaba ya echada. Patiño ya había cumplido con su palabra, empezó a hacer inversiones importantes en el país, donde residía, primero en la Ciudad de México y luego en la península de Santiago, al norte de Manzanillo, y Ruiz Cortines había de cumplir con su promesa. Ayudó a que obtuviera su divorcio. En noviembre de 1958, un tribunal de México decidió el divorcio de Antenor y María Cristina, y Patiño pudo al fin contraer matrimonio con la mujer que era su compañera desde fines de los 40, la española Beatriz de Rivera. Se casaron el 8 de enero de 1960 en Londres, ambos por segunda vez, anunció la revista Time. Nota 3. Para la historia del derecho internacional privado, Jorge Alberto Silva Silva, durante un momento de reiteración territorial, se resolvió el polémico caso judicial de Patiño contra Borbón, en el cual, pese a críticas de los juristas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo una territorialidad absurda, ejemplo o modelo de resoluciones judiciales de exclusivismo patológico.
No fue muy ortodoxo en la práctica de una ley exclusiva o territorial que incentivó a la doctrina contra este tipo de leyes, sin este colchón entre la ley prescrita y su aplicación. Otra cosa hubiera ocurrido. Hoy en día en varias entidades federativas se continúa con estas leyes territoriales. Su ley dice una cosa, pero sus jueces hacen otra. Lo mismo que en aquel, obedézcase o que no se cumpla.